extiende tu mano. Mateo 12, del 9 al 14. Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos, y he aquí, había allí uno que tenía seca una mano. Y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él le dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo aquel hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Amén. Recordemos que la semana pasada comenzamos ya el capítulo 12, y el capítulo 12 comienza hablándonos de cómo los discípulos están en el campo con Jesús, tienen hambre, y ¿qué es lo que hacen los discípulos? Los discípulos empiezan a tomar de las espigas, empiezan a frotar así con las manos las espigas para sacar el fruto y sacar y quitar la cáscara del trigo. El problema de esto es que era ¿qué? Día de reposo. Ahora, nosotros el día de hoy también vamos a ver que se va a hablar del día de reposo. Esto nos está dando una pista. ¿Y cuál es la pista? ¿Qué es lo que nos quiere decir el texto? Que estos dos pasajes que leímos la semana pasada y hoy están conectados. Hay un hilo conductor que es, ¿qué? El día de reposo. Y ese es el problema de muchas veces las divisiones en la Biblia. Las divisiones en la Biblia nos permiten a nosotros entender un poco cómo está estructurada la palabra. El problema es que esas divisiones no nos permiten ver lo que realmente el autor quería decir. Y cuando nosotros vemos esta división aquí, de pronto pensamos, son dos historias diferentes. No, son dos historias conectadas. ¿Y cómo lo sabemos? Porque se habla del día de reposo. Listo, entonces vamos a Mateo 12, 9. Y nos dice así: pasando de allí, miren que aquí hay una continuidad. Jesús estaba en el campo, es acusado por los fariseos porque aparentemente está violando el día de reposo. Jesús responde a esto y luego, ¿qué es lo que hace Jesús? Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos. Vino a la sinagoga de ellos. Entonces vemos aquí este evento que está escrito luego de Mateo 1, 12, del 1 al 8. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Jesús va a la sinagoga. Jesús se dirige a la sinagoga. ¿Qué es la sinagoga? Alguien de pronto nos puede decir, ¿qué es la sinagoga? ¿Qué eran las sinagogas? Eran lugares, ¿para qué? Para adorar a Dios, para orar, para escudriñar las escrituras, para reflexionar en las escrituras. Y sin embargo, noten algo aquí muy importante y de pronto se nos pasa por alto. Aquí Mateo hace la anotación, hace énfasis en que la sinagoga ¿de quién es? Es de ellos. La sinagoga es de ellos. No dice la sinagoga de Dios. No dice simplemente la sinagoga, sino que dice la sinagoga de ellos. Es decir, que cuando aparentemente es el lugar donde se adora a Dios, donde se ora a Dios y donde se estudia la palabra de Dios, realmente no es el lugar de Dios, sino que es un lugar de ellos. Y aquí lo que está haciendo Mateo es una contraposición, está haciendo un contraste entre un pueblo que rechaza a Dios y el verdadero pueblo de Dios que realmente escucha las palabras de Jesús y las obedece. Entonces, con esto en mente, yo quiero que nos preguntemos lo siguiente. Si Jesús viniera hoy a este lugar, si Jesús viniera al culto de Gozo Santo a las 10 de la mañana, ¿será que la llamará iglesia de colombianos? ¿Será que la llamará iglesia de coreanos? ¿Será que la llamará la iglesia de fulano, de perano? ¿O la llamará su iglesia? ¿Será que la llamará así? ¿Será que la llamará de esa manera?
su iglesia. ¿Será que la llamarás de esta manera? Y aquí es donde tenemos que hacer nuevamente énfasis en que la iglesia no le pertenece ni a alguna sociedad, ni ninguna denominación, ni a ningún pastor, ningún hombre. No le pertenece a ninguno de estos. ¿Le pertenece a quién? Le pertenece a Jesús. Es su iglesia, no nuestra iglesia. Es su iglesia. Nosotros somos su iglesia. Y claro, en la iglesia son necesarias las jerarquías para mantener un orden. Pero nadie aquí se puede apropiar de la iglesia. Nadie aquí se puede apropiar de la iglesia. Y por eso, estando en Bogotá, tuve la oportunidad de hablar mucho con la pastora Won y quedábamos en un punto en común, y es en el momento en el que alguien quiere apoderarse de la iglesia, ¿qué es lo que deben hacer los miembros? Huir. Porque la iglesia, ¿a quién le pertenece? A Dios. A Dios. A la final de cuentas, ustedes a quién le van a la final, ¿a quién le van a rendir cuentas ustedes? ¿A quién voy a rendir cuentas yo? A Jesús. Ustedes no me tienen que rendir cuentas a mí. A mí no me tienen que rendir cuentas. Yo soy otro hombre, con mis debilidades, con mis falencias. ¿A quién le tienen que rendir cada uno cuentas? Al Señor. Entonces, ¿cómo llamará Jesús a esta iglesia? ¿Cómo llamará Jesús a la iglesia Gozo Santo? Jesús, cuando viene a este lugar, se debería sentir Señor. Pero lamentablemente, ¿qué ocurre en muchos lugares? Y de pronto incluso aquí, que el Señor es un visitante. Que el Señor no es Señor de este lugar, sino que es simplemente un visitante. Que el nombre de Jesús es usado por los pastores, ¿para qué? Para enriquecerse. Los líderes, ¿para qué? Para manipular a las demás personas. Por los miembros, ¿cómo es usado el nombre de Jesús? Como un placebo, para sentirme yo bien. Pero realmente tenemos a Jesús como Señor. Estamos exaltando el nombre de Jesús en nuestra iglesia. Es la pregunta. Porque si no es así, si Jesús no es Señor de esa iglesia no es del Señor. Esa es simplemente una comunidad que le pertenece a unos hombres. Y eso no puede ser. No puede ser así. Lo que estamos viendo aquí es que Mateo dice que es la sinagoga de ellos. Es la sinagoga de ellos. Jesús va a la sinagoga de ellos. Aquí la palabra no dice Jesús fue a su sinagoga, no. Jesús fue a la sinagoga de ellos. Jesús fue como visitante, no como Señor. En el lugar donde con mayor razón le debieron haber recibido, si es realmente un lugar donde se adora, donde se ora y donde se escudriña la palabra de Dios. Pero en vez de esto, ¿qué es lo que ocurre? Hay rechazo hacia Jesús. Hay rechazo hacia Jesús. Entonces, este lugar, la sinagoga, se convierte en la prueba reina. Se convierte en la evidencia para el día del juicio. Ustedes me rechazaron. Ustedes me rechazaron. Ustedes tuvieron la oportunidad de escuchar mi palabra, pero aún así me rechazaron. Y este lugar, punto clave, este auditorio, también se va a convertir en una prueba, una evidencia en contra de ustedes, en contra mía, si no estamos obedeciendo la palabra. Si no nos queremos someter a la palabra del Señor. Si endurecemos nuestros corazones. Vamos a Mateo 12:10. Y he aquí, había allí uno que tenía seca una mano. Y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Entonces, recordemos que Jesús fue confrontado en Mateo 12, del 1 al 8, y nuevamente aquí, en Mateo 12, de 9 en adelante, Jesús es confrontado nuevamente, ¿por quiénes? Por los fariseos. De hecho, busquemos Marcos 3:2. Marcos 3:2. Marcos 3:2. Y miren qué tan interesante la palabra que usa Marcos para describir cuál era la actitud de los fariseos. ¿Cuál es el verbo que se está utilizando aquí?
y le acechaban. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría. ¿A fin de qué? De poder acusarlo. ¿Qué significa acechar? Significa estar persiguiendo. Significa estar revisando cada cosa. Es que imagínense, yo se lo dije la semana pasada. Digámoslo, cuán concentrados estaban los fariseos en qué hacían Jesús y sus discípulos, que incluso notaron cómo los discípulos tomaban de las espigas y se las comían. Estaban tan concentrados en algo tan pequeño. Y aquí es donde nuevamente yo les quiero hacer la puya que les hice la semana pasada. Dejemos de acechar a los hermanos, porque ellos también son parte del cuerpo de Cristo. Debemos dejar de acecharlos. En un mal sentido de la palabra, nos importa demasiado lo que hace el otro. Cómo está vestido el otro, qué es lo que dice. Nos importa demasiado. Y no nos concentramos ni siquiera en nosotros. Y no nos damos cuenta que al estar concentrados tanto en el otro de una manera negativa, nosotros mismos estamos pecando. Estamos pecando al juzgar, estamos pecando al criticar, estamos pecando al chismosear. Y a la final, ¿qué es lo que va a venir para nosotros? Porque juzgamos. ¿Qué dice la palabra? De la misma manera en que juzgamos, vamos a ser ¿qué? Juzgados. Observemos la dureza de nuestro corazón. ¿Cómo acechamos al hermano? Siempre, ay, mira cómo se vistió. Ay, mira cómo habló. Ay. Una de las razones por las que a mí no me gusta la alabanza aquí, una es porque ya les dije, muchas veces este lugar se exalta el corazón y los de la alabanza creen que este lugar es para ellos, como pasa en muchos lugares. Pero también es por ustedes. Ay, mira cómo se vistió este. Ay, mira el gesto que hizo este. Ay, mira cómo habló. Ay, mira cómo se movió. Ay, mira. ¿Por qué nos concentramos en eso? Cada uno concéntrese en su carrera. Ya la vida de fe es dura. Con la persecución, con los insultos, con los vituperios. ¿Para qué concentrarnos en, ay, mira cómo se vistió, ay, mira cómo se movió, mira lo que dijo, mira a qué horas llegó? Cada uno concéntrese en lo que está haciendo, en su carrera de la vida de fe. ¿Por qué estamos siempre acechando? La iglesia debería ser un lugar donde podamos ser transparentes, honestos, vulnerables, donde nos gocemos con el que se goza, donde lloremos con el que llora, donde podamos tener misericordia del otro, así como nos gustaría que tuvieran misericordia con nosotros. Eso debería ser la iglesia. Un lugar donde realmente cada uno se pueda expresar libremente. Pero ¿qué nos ha impuesto la religión? Todos tenemos que ser iguales. Todos tenemos que ser iguales. Todos tenemos que tener, parece casi que Corea del Norte. El mismo peinado, la misma forma de caminar, la misma forma de hablar, la misma forma de orar, la misma forma, toda la misma forma. Eso es lo que hace la religión. Eso es lo que hace la religión. Pero ¿de qué nos habla Jesús? De ser libres. Y a todos nos ha llamado de una manera diferente. Qué bueno que a este lugar vinieran, ¿qué? Empresarios. Que este lugar también realmente... Mucha gente seguramente en el mundo quiere tener, digamos, acceso a la iglesia. Pero nosotros, ¿qué es lo que hacemos como iglesia muchas veces? Les cerramos las puertas, les ponemos condiciones. Si tú no cambias de manera de ser, si tú no cambias de manera de decir, si tú no cambias de manera de vivir, tú no puedes venir a la iglesia. Y eso es lo que hacemos nosotros como iglesia, lamentablemente. Eso es lo que hacemos. Pero ojalá en la iglesia pudieran venir empresarios, pudiéramos nosotros ver este lugar con personas con mutilados extravagantes, pudiéramos ver personas tatuadas, personas con un montón de maneras de vestir, maneras diferentes de ser. Ojalá este fuera un lugar donde fueran invitados todos. Porque a la final todos aquí somos ¿qué? Pecadores. Somos pecadores. Un lugar donde podamos ser vulnerables, donde podamos sentirnos cómodos. Lamentablemente, ¿en qué se ha convertido la iglesia? Un lugar donde no podemos ser como nosotros somos, sino que nos tenemos que poner una máscara. Qué bueno que fuera ese lugar abierto para todos. Un lugar donde fuéramos recibidos por lo que somos, no por lo que quieren que seamos.
donde no nos juzguemos, donde nos amemos los unos a los otros. A mí me encanta ese pasaje de Jesús. Ustedes van a ser conocidos como discípulos míos. Jesús no dice, porque conocen mucho la palabra, porque la estudian, porque alaban muy bonito, porque son muy organizados. ¿Por qué van a ser ustedes conocidos como discípulos míos? ¿Qué dice Juan? Por el amor que se tienen los unos a los otros. Por el amor. Por el amor. Ojalá realmente nos importara más el otro. No en el sentido negativo, ay, cómo se viste, no. Que si vemos que se equivoca, estemos orando, no criticando, no chismoseando, no juzgando, no buscando cómo hacerle zancadilla. Y lo peor es que le hacemos zancadilla al otro y luego ¿qué hacemos? Lo pateamos en el suelo. No puede ser así. Eso no es ser iglesia. Tenemos que salirnos de ese sistema. Tenemos que salirnos de las formas predeterminadas que nos han impuesto durante tantos años. Tenemos que vivir en la libertad que Cristo tiene para cada uno de nosotros. Volviendo al texto, vemos que los fariseos ponen en medio de la sinagoga a este hombre con la mano seca. ¿Qué significa la mano seca? Cuando nosotros vemos la palabra, la Biblia, la palabra seco, no lo podemos pensar, bueno, es que le falta humedad, sino que algo seco es porque no cumple su función. Entonces, un útero seco, ¿qué significa? Que no puede tener hijos. Entonces, una mano seca, ¿qué es? Que no se puede mover, es una mano paralizada. A eso se refiere con una mano seca. Traen a este hombre con una mano seca, no puede mover su mano. Imagínense la situación de este hombre. Imagínense la situación de este hombre. No sabemos desde cuándo tiene paralizada la mano. No sabemos cómo se le paralizó la mano. Lo que sí sabemos por Lucas es que era la mano ¿qué? Derecha. Entonces, pongámonos a pensar un poco. Si en este momento es difícil para una persona que tiene dificultades motoras hacer las labores de este mundo, ahora imagínense en esa época donde había menos conciencia acerca de estas discapacidades, donde había menos recursos para poder ayudar a esas personas. Imagínense cuán complicada era la vida de este hombre. No podía utilizar su mano derecha. Traten un día de coger unas tijeras con la mano izquierda y se van a dar cuenta que todo el mundo gira alrededor de uno ser diestro. Todo gira alrededor de ser diestro. Qué tan complicado era en el colegio derecho y luego conseguir una silla para un zurdo. De la misma manera, imaginémonos la situación de este hombre. Tenemos que ponernos en la situación de este hombre. Un hombre que tiene este dolor, que tiene esas preocupaciones, que tiene ese pasado, que tiene esta incapacidad. Y lo único que piensan los fariseos en este momento acerca de este hombre es, ¿cómo puedo yo usar a este hombre que tiene incapacitada la mano para yo hacer caer a quién? A Jesús. Ellos no están pensando en el hombre. Ellos no están pensando en el hombre con la mano paralizada. Ellos están pensando, ¿cómo usamos a este hombre? Esta herramienta, ¿cómo la usamos? Para que Jesús caiga, para poder acusar a Jesús. Esta puede ser la última vez en la que este paralítico se va a encontrar con Jesús, no sabemos. De pronto esta es la única oportunidad que él tiene para ser restaurado de esa mano paralizada. No sabemos. Y sin embargo, ¿qué está en la mente de los fariseos? ¿Qué es lo único que hay en la mente de los fariseos? ¿Cómo hacemos caer a Jesús? Este hombre con la mano paralizada se está convirtiendo, además de la sinagoga, en evidencia de la dureza, de la maldad del corazón de esos fariseos. Se está volviendo en evidencia. Los fariseos están revelando la maldad de su corazón, la dureza de su corazón. Porque estaban buscando hacer caer a Jesús. Porque no estaban siendo empáticos con el dolor, con las dificultades de este hombre con la mano seca. Y Jesús sabe esto.
Jesús sabe por qué trajeron a este hombre. Jesús pesa los corazones. La palabra nos dice que Dios pesa nuestros corazones. Y Dios conoce los corazones de los fariseos. Ellos no están aquí para preguntarle a Jesús, Jesús, por favor, sana a este hombre. Ellos no quieren que Jesús le sane. Y si le sana, quieren que lo hagan, pero para acusar a Jesús, para destruirlo. Y por eso Jesús los cuestiona. Vamos a Mateo 12, del 11 al 12. Mateo 12, del 11 al 12. Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Irónicamente, para los judíos es lícito, si uno ve las leyes judías para el día de reposo, es lícito para ellos que si un animal se va por un barranco, se va por un hoyo, yo tengo el deber, tengo el derecho lícito de ir a rescatar este animal. Pero no tengo yo derecho, no es lícito que si un hombre está enfermo, yo le sane. Aquí se nos está hablando de la dureza del corazón de estos fariseos. Se nos está hablando de la dureza del corazón de los judíos. Si Jesús se acercara a cada uno de nosotros a preguntarnos esto, ¿es lícito o no es lícito sanar a alguien en día de reposo? ¿Qué diríamos todos nosotros? Señor, sí lo es. Pero ¿cuál es la respuesta de los fariseos? ¿Cuál es la respuesta? El silencio. El silencio. Aquí la palabra no dice que los fariseos hubieran dicho algo. El silencio fue su respuesta. ¿Qué reacción tuvo Jesús ante esto? Vamos a Marcos 3, 5. Marcos 3, 5. Entonces, mirándolos alrededor, ¿con qué? Con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones. Esa es la reacción de Jesús. Eso es lo que sintió Jesús en ese momento, al ver la dureza del corazón de los fariseos. Y seguramente es lo que ve el Señor en cada uno de nosotros, al ver cómo nosotros no respondemos de la manera correcta ante el Evangelio. Cuando nosotros no respondemos a su palabra, hay enojo y hay tristeza por parte del Señor. Hay enojo y hay tristeza. Entonces, esto se está convirtiendo en evidencia de que ciertamente esta sinagoga no es sinagoga de Dios, sino sinagoga de ¿quién? De ellos. El lugar donde supuestamente se adora a Dios, se ora a Dios, se estudia la palabra de Dios, es un lugar sin misericordia, es un lugar sin empatía, es un lugar donde no se obedece la palabra del Señor, donde se rechaza a Jesús. Y aquí nuevamente preguntémonos, ¿somos iglesia de Dios? ¿Somos iglesia de Dios? ¿O somos simplemente un club? Somos simplemente un club. Aquí aparentemente solo hay un enfermo en esa historia, el hombre de la mano seca. Pero realmente está el hombre de la mano seca y una gran cantidad de fariseos, de religiosos, con un corazón seco, con un corazón paralizado, con un corazón endurecido, que no es capaz de recibir la palabra del Señor. Más bien, no es que no sean capaces, no quieren escuchar la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios incomoda, porque la palabra de Dios reta, porque la palabra de Dios nos llama a salirnos del molde, del marco, para vivir en libertad en Él. Para no estar nosotros esclavizados por las formas,
sino para ser esclavos únicamente ¿de quién? De Cristo. Yo, digámoslo, tuve la fortuna, entre comillas, de haber nacido y crecido en una iglesia donde se escudriñaba las escrituras, mucho, mucho, mucho. Tuve la oportunidad. Yo no entiendo qué es vivir en una iglesia donde no se estudie las escrituras. Yo no lo entiendo. ¿Por qué? Porque donde yo nací, donde yo crecí, siempre se le ha dado suma importancia a las escrituras. De hecho, el lema de la iglesia es: volvamos a la palabra. Tuve la oportunidad de estudiar allí en Corea teología, en una universidad que para entrar mínimo nos pedían haberse leído 4 veces la palabra de Dios. Donde nos exigían que cada año teníamos que leer una vez la Biblia y teníamos que leerla en conjunto. O sea, no es que, sí, yo digo que sí, ya. No, todos juntos, toda la universidad se reunía un día durante el año y leíamos la palabra. Un día, no, 2 días. En 2 días nos leíamos toda la palabra. Y nosotros nos quejamos, es que no hay tiempo para leerla en 2 días. Toda la Biblia, de Antiguo al Nuevo Testamento. ¿No hay tiempo para leer esto? Sí hay tiempo para leer. El problema es que no le sacamos el tiempo. Tuve la oportunidad. El que no participaba por X o Y motivo, ¿qué hacían? Bueno, entonces examen de toda la Biblia. Y si no lo pasas, no puedes pasar. Entonces, ¿quién era Habacuc? ¿Cuántos capítulos tiene Habacuc? Les preguntaban así. Entonces, ¿qué era mejor? ¿Participar de la lectura o el examen? Participar de la lectura. Aunque los que hicieron el examen decían, no, muy bueno el examen porque me toca estudiar más la palabra. Entonces yo nací, yo crecí, yo estudié en un lugar donde se nos ha exigido constantemente la palabra. Hay que conocer muy bien la palabra de Dios, muy bien, hay que conocer. Pero ¿cuál es la cuestión? Que si la palabra se queda estancada en la cabeza y no baja como un reloj de arena a nuestros corazones, de nada sirve. La podemos tener ahí muy clara en la cabeza. ¿Cuántos capítulos tiene Génesis? ¿Cuántos capítulos, cuántos libros tiene la Biblia? ¿Cuáles son las voluntades de Dios? ¿Quién es Dios? ¿Quién es el hombre? ¿Quiénes son los ángeles? Todo lo podemos tener en la cabeza. Pero si todo ese conocimiento no baja a nuestro corazón, de nada sirve. De nada sirve. Si el conocimiento de las Escrituras nos hace más orgullosos, en lugar de más humildes, de nada sirve. De nada sirve. Antes, cada vez que yo leo las Escrituras me doy cuenta, todavía me falta mucho por conocer. Si ustedes dicen, yo ya me sé todo esto, les falta leer más. Yo ya entiendo todo esto, yo ya sé cómo trabaja Dios, les falta. La multiforme sabiduría de Dios, dice la palabra. ¿Quién puede entender todas las formas de Dios? Nosotros somos una hormiga tratando de entender el cerebro de Dios, la mente de Dios. ¿Cómo podemos entender? Si el conocimiento de las Escrituras nos hace más autosuficientes y no más dependientes de Dios, estamos leyendo mal la palabra. Si el conocimiento de las Escrituras nos está haciendo más alejados del otro y no más cercanos al otro, estamos mal. Si estamos siendo más inhumanos y no más humanos, estamos leyendo mal las Escrituras. El Señor no ha tocado nuestro corazón. El conocimiento que tenemos en la cabeza no ha bajado a nuestros corazones. La palabra nos tiene que llamar a ser más sensibles a la voz de Dios, pero también más sensibles al dolor de ¿quién? Del otro. Nos tiene que hacer más sensibles a las necesidades del otro. Eso es una vida que se ha sido transformada por el Señor. No una vida llena de orgullo en la que creemos, yo lo conozco todo. Y en esta iglesia donde estuve, así, mucha gente conoce de pe a pa la palabra y te pueden decir, wow, pero se vive la palabra.
Se vive la palabra. Estamos viviendo nosotros la palabra. Si no lo estamos haciendo, no somos iglesia de Dios. ¿Somos iglesia de quién? De nosotros. De nosotros. Que la palabra baje a nuestros corazones. Que la palabra baje a nuestros corazones. Recuerden la palabra que nos dijo la pastora. Estas mujeres buscando, estudiando, tratando de conocer la verdad, pero no llegan al conocimiento. ¿Por qué? Porque no ha bajado ese conocimiento, esa palabra no se ha hecho vida en ellos. Vamos a Mateo 12:13. Mateo 12:13. Entonces dijo aquel hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y le fue restaurada, sana como la otra. En esta sinagoga, ¿quiénes tenían necesidad de Cristo? Todos. Todos. Los fariseos, el hombre con la mano seca. Pero aparentemente el que menos se lo merecía fue el único sano. El que de pronto no vivía en una vida de ascetismo, el que de pronto no estaba escudriñando todos los días las escrituras, el que de pronto no conocía tanto, fue el único que fue sano. ¿Por qué? Porque recibió las palabras de Jesús en su corazón y obedeció. ¿Cómo? Inmediatamente. Inmediatamente. Yo les pregunto, ¿qué implicó para este hombre con la mano seca haber extendido su mano? Rechazo. ¿Qué más? ¿Qué implica para este hombre? Fe. ¿Qué más? Humillarse. ¿Qué más? Acercarse a Cristo. ¿Qué más? Ir en contra de las leyes. ¿Qué más? Perder el miedo, la obediencia. Pongámonos a pensar, en este momento, mientras yo les hablo, lo más rápido posible que yo hablo, en su cabeza, yo les hablo 100 palabras por segundo. En su cabeza, ¿cuántas palabras por segundo creen que están pasando? En un solo segundo. Millones de palabras. Yo les puedo decir, crean, y ustedes en su cabeza tienen una base de datos gigante que les está diciendo, estas son las razones para no creer. En ese momento seguramente yo les estoy hablando de la palabra y muchos están pensando, uy, hoy a las 2 hay partido del Nacional. ¿Y quién? Águilas Doradas. ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? Y están pensando en un montón de cosas mientras yo les estoy aquí hablando la palabra. En un nanosegundo, palabras, el cerebro es así. De hecho, ustedes nunca han visto que, digamos, hay un balón allí. Y los hombres por naturaleza queremos chutarlo. Y entonces hacemos y luego como que algo nos dice, no lo chutes. Y entonces como que hacemos el amague y no chutamos. Eso es el cerebro diciendo, chute, golpee de esa manera. Y luego la razón dice, no es el lugar apropiado. Entonces ahí es donde nos paramos. ¿Por qué? Porque el cerebro constantemente está pensando en palabras. Aquí hay un lapicero. ¿Qué puedo hacer con el lapicero? Rayar, escribir, dibujar, meterme en el ojo. Todo eso es lo que está pensando el cerebro, aunque suene gracioso. El cerebro está pensando en todas las posibilidades. Y luego la razón llega, no, creo que si te metes esto en el ojo va a dolerte un poco. Más bien con esto escribe, más bien con esto colorea. Eso es lo que está haciendo el cerebro. Entonces, imagínense qué es lo que tuvo que vencer este hombre. Este hombre tuvo que vencer su orgullo porque creía, yo sé, Señor, más que tú, que no puedo levantar la mano. Que tuvo que vencer sus miedos, tuvo que vencer su orgullo, tuvo que vencer su pasado. Señor, es que yo ya traté, pero no puedo. En ese instante que tuvo que vencer ese corazón duro que no era capaz de recibir la palabra del Señor. Y tuvo que tomar la decisión, Señor, porque tú lo dices, voy a obedecer inmediatamente. ¿Y qué es lo que hace este hombre? Al escuchar la palabra de Jesús y al hacer todo ese trabajo mental y de corazón, ¿qué es lo que hace? Extiende su mano.
extiende su mano derecha. A pesar de que él tiene muchas excusas en su cabeza seguramente. Señor, ¿y si no se levanta? Señor, ¿y si luego me apedrean? Señor, Señor, Señor. Sin embargo, en obediencia al Señor, ¿qué es lo que él hace? Él extiende su mano. Él extiende su mano derecha. Y en obediencia al Señor, por extender su mano derecha, su mano que le ocurre, es sana. Es sana. Es restaurada su mano, así como la otra. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido algún familiar con parálisis. Eso no ocurre de la noche a la mañana. Eso no ocurre de la noche a la mañana. Hay que hacer terapia, mueva la mano, levante, trate de levantar poquito a poquito. Es doloroso. Hay que vencer los miedos, hay que vencer las dudas. Y sin embargo, este hombre, al obedecer la palabra de Jesús, es sanado ¿cuándo? A la semana. Inmediatamente. Inmediatamente. El que menos aparentemente se lo merecía es el único que fue restaurado ese día de reposo. Es el único que fue restaurado. Cuando en este lugar estaba lleno de enfermos, el hombre con la mano seca, pero una gran cantidad de fariseos con un corazón duro, seco, paralizado, que no escuchaba la palabra del Señor. Hoy el Señor nos está mandando. Cuando el Señor habla no es una sugerencia, es un mandamiento. Extiende tu mano, extiende tu corazón, extiéndeme tu vida, está diciendo el Señor el día de hoy. Extiéndeme tu vida, entrégame tu vida. Es lo que nos dice el Señor. La pregunta es, ¿vamos a obedecer o nos vamos a quedar con el corazón duro, paralizado, seco, que no sirve para nada? Y claro, nos va a tocar morir a nuestro orgullo. Va a tocar incomodarnos, porque es más cómodo estar de la misma manera. Para el paralítico ya seguramente se le volvió costumbre, ¿no? Yo muevo la mano con la otra. Pero incomodarnos, salir de ese lugar, de esa zona de confort, de ese reino de confort, es lo que nos va a permitir experimentar su obra en cada una de nuestras vidas. El Señor nos está diciendo, extiende tu mano, extiende tu mano. Cuando nosotros vemos la historia de, vamos a Juan 4. Cuando nosotros vemos Juan 4, es la historia de la mujer ¿qué? Samaritana. Y recordemos que la historia de la mujer samaritana, ¿para qué va allí? ¿Para qué fue al pozo? ¿Para qué? A buscar agua. Y luego en esa conversación con Jesús, Jesús le dice ¿qué? Yo soy el agua de vida. La persona que bebe de mí ya no va a tener más sed, nunca va a tener sed. Miren qué tan hermoso esto. Y creo que Juan no lo hace, digámoslo, al azar. Tiene un propósito. Un momento aquí. Vamos a Juan 4, 28. ¿Qué nos dice aquí? Juan 4, 28. Entonces la mujer ¿qué? Dejó su cántaro. Qué tan bonito esto. Que la mujer dejó su cántaro. ¿Por qué? ¿Qué nos quiere decir Juan con esto? ¿Será que la mujer ya no va a volver a tener sed? ¿Se le olvidó el cántaro? ¿Por qué Juan por qué tiene que poner este detalle? Dejó su cántaro. Porque ya encontró ¿qué? El agua de vida. Porque esta mujer ya no tiene que tener sed, ya no tiene que ir al pozo para buscar agua. Esa agua que realmente es una analogía no de la sed física, sino de una sed de Dios. Una sed espiritual. Esta mujer dejó el cántaro, ¿por qué?
Yo ya encontré la fuente de agua de vida. Ya encontré. Y por eso yo me rindo. Y por eso yo dejo mi cántaro. Y eso es lo que nos está invitando la palabra del día de hoy. Extiende tu mano, deja atrás el pasado, deja atrás el miedo, deja todo atrás. Simplemente extiéndeme tu mano. Porque yo soy vida. Porque yo soy el alimento eterno. Porque yo soy el agua de vida, nos dice Jesús. Y ante esto, ¿qué es lo que debemos hacer? Hebreos 3, 7, 8. Hebreos 3, 7, 8. Hebreos 3, 7, 8. ¿Qué nos dice Hebreos 3, 7, 8? Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres, ¿cuándo? Hoy su voz. No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. No endurezcamos nuestros corazones hoy. Dejemos ya el cántaro y vengamos ante Él diciéndole: Señor, extiendo mi mano. Sí, tengo dudas, tengo temores, mi pasado me persigue, pero yo extiendo mi mano porque tú lo dices, porque yo creo en ti, porque ya estoy cansado de ese corazón seco, paralizado, duro como el concreto. Vengo a ti, Señor, extiendo mis manos en obediencia. La pregunta es, ¿qué tipo de hombre vamos a ser? ¿Como el hombre de la mano seca que extendió su mano? ¿O como esos fariseos que creían que estaban muy bien con Dios, pero realmente estaban demostrando su corazón malo, duro, seco, paralizado, al rechazar las palabras de Jesús? Es que miren cómo se va sumando. ¿Cómo se va sumando? Mateo 12, 14. Mateo 12, 14. Y miren la hipocresía. Miren la hipocresía de estos fariseos. Y salidos los fariseos, ¿tuvieron qué? Consejo contra Jesús para destruirle. Miren qué irónico. Los fariseos están acechando a los discípulos a ver si violan el día de reposo. Y al ver que ellos están comiendo, se enojan. ¿Cómo es que en el día de reposo haces eso? Traen a Jesús y le dicen: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Entonces ellos parecen que quieren guardar el día de reposo. Entonces Jesús está haciendo el bien y para ellos está mal, porque viola el día de reposo. Pero lo que no se están dando cuenta, y lo irónico de toda esa historia es, entonces en el día de reposo es correcto hacer trampa para que otro caiga. En el día de reposo es lícito acechar al otro. En el día de reposo es correcto usar al otro como instrumento para que el otro caiga. Y en el día de reposo era correcto que ellos estuvieran haciendo consejo para matar a Jesús. Eso sí era lícito. Eso sí era lícito. Aquí se nos está demostrando contra quién estaban luchando ellos. Estaban luchando en contra de Dios. ¿Por qué? Por la dureza de su corazón. Ellos simplificaron el día de reposo convirtiéndolo simplemente en normas. Y no les importaba para cuando ellos quebrantaban esta norma. Pero veamos que realmente qué es lo que se quiere en el día de reposo. Último pasaje del día de hoy, Isaías 58. Isaías 58, 13 al 14. Isaías 58, 13 al 14. Si retrajeres del día de reposo tu pie, ¿de qué? De hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras.
Entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. ¿Cuál es el objetivo del día de reposo? Que nosotros nos gocemos en el Señor, que hagamos su voluntad haciendo el bien. Pero estos hombres que supuestamente estaban guardando el día de reposo, en vez de estar haciendo la voluntad de Dios, en vez de, digámoslo, de guardarse de sus pasos, ¿qué es lo que están haciendo? Están buscando cómo hacer que Jesús caiga. Están usando al hermano, no tienen empatía con él. Y a la final, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Qué dice aquí? Están conspirando en contra de Jesús. ¿Para qué? Para matarle. Están conspirando en contra de Jesús para matarle. Y nosotros no somos muy diferentes a los fariseos. Porque cuando Jesús nos incomoda, más bien nosotros somos, ¿y cómo mataste a Jesús en mí? Esta voz que me dice, no lo hagas, haz. El día de hoy, pidámosle al Señor que quebrante estos corazones, que restaure estos corazones que están secos, paralizados, que están tan duros como el concreto. Pidámosle que la palabra del Señor entre a cada uno de nosotros y nos dé vida. Vamos a llamar el nombre de nuestro Señor y vamos a orar pidiéndole al Señor que quebrante nuestros corazones. Vamos a orar. Jesús, Padre Santo y Todopoderoso, Padre Dios, esta mañana, Señor, nos presentamos ante ti, Señor.